Esta noche comencemos por leer y analizas algunos evangelios. ¿Qué te parece? Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El pueblo de Israel, en medio del desierto, se impacienta, reclama, murmura, olvida los milagros, las aguas que brotaron de la roca, el maná que descendía del cielo, la nube que los cubría de día y el fuego que los guiaba de noche. En su cansancio, se dejan vencer por la queja, y en su falta de fe, rechazan el don que Dios les había dado. Y entonces, el veneno entra en sus vidas, serpientes que muerden, que destruyen, que arrebatan la paz. No es solo el castigo físico, sino el símbolo profundo del pecado que se enrosca en el corazón cuando el hombre se aleja de Dios. Pero incluso en ese dolor, el amor de Dios no se apaga. Él escucha la súplica del pueblo y les da una salida: mirar hacia lo alto. Moisés levanta una serpiente de bronce, y aquel que fija su mirada en ella, vive. No por el metal, sino por la fe. No por el símbolo, sino por la confianza en el Dios que salva. Ese gesto antiguo, cargado de misterio, encuentra su plenitud en Cristo. En el Evangelio, Jesús mismo revela su sentido. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Él, el inocente, fue elevado en la cruz para que todos los que lo miren con fe sean curados del veneno del pecado. En la cruz, el dolor y la gloria se unen. En el madero donde muchos ven derrota, Dios escribe salvación. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos muestra el corazón de este misterio. Cristo, siendo Dios, se humilló, se hizo uno de nosotros, y aceptó la cruz por amor. Y porque se entregó totalmente, Dios lo exaltó por encima de todo. La humillación se transformó en victoria, y el sufrimiento en redención. Cada una de estas lecturas nos invita hoy a mirar más alto, a no quedarnos atrapados en el desierto de las quejas ni en el veneno de la desesperanza. La mirada que salva sigue siendo la misma: levantar los ojos hacia Cristo. Cuando el corazón se siente herido por las pruebas, cuando el alma se envenena por el miedo, el orgullo o la tristeza, basta con volver la mirada al crucificado. Allí está el remedio. Allí está la fuente de la vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y ese amor sigue descendiendo cada día, como el maná del cielo, para sostenernos en nuestro caminar. Hoy, el Señor te invita a levantar tu mirada,
a dejar atrás la murmuración y el desánimo, y a confiar nuevamente. Porque el mismo Jesús que fue levantado en la cruz es el que te ofrece vida, perdón y esperanza. Señor Jesús, cuando mi fe se debilite y el desierto parezca interminable, recuérdame tu cruz, el signo eterno de tu amor. Cúrame del veneno de la desesperanza, del orgullo y del miedo. Haz que mi mirada se eleve hacia ti. Que en medio de mis pruebas reconozca tu presencia salvadora. Tú fuiste levantado para que yo viva, para que todo aquel que crea en ti no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. ¿Conoces a este santo? San Justo de Condal, también conocido como San Justo de León, fue uno de los obispos más venerados de la Galia en el siglo IV. Nació en torno al año 330, en una época marcada por la expansión del cristianismo y las intensas disputas teológicas que definieron la fe de la Iglesia primitiva. Desde joven, mostró una profunda inclinación por la vida espiritual, el estudio de las Escrituras y el servicio pastoral. Llegó a ser obispo de León hacia el año 350, sucediendo a San Beranio. Durante su episcopado, se distinguió por su humildad, su sabiduría y su firmeza doctrinal. Fue un hombre de oración constante y gran caridad hacia los pobres, los enfermos y los más necesitados de su comunidad. En un tiempo donde el Imperio Romano se debatía entre la decadencia moral y los conflictos internos, Justo se convirtió en un pastor fiel que guiaba con el ejemplo más que con las palabras. Una de las anécdotas más recordadas de su vida está relacionada con un episodio de justicia y misericordia. Se cuenta que un loco había cometido un crimen en la ciudad, y el pueblo enfurecido exigía su ejecución. San Justo, movido por la compasión, trató de interceder por él, pero el hombre fue finalmente asesinado por la multitud. Avergonzado por no haber podido evitarlo y sintiéndose responsable, Justo decidió abandonar su cargo y retirarse al desierto, buscando purificar su alma a través de la penitencia. Junto a su amigo el sacerdote Viator, partió hacia Egipto, donde vivió entre los monjes del desierto, imitando el ejemplo de los grandes padres del monacato oriental. Durante su retiro, llevó una vida de silencio, oración y austeridad, alejado de los honores del mundo. Murió en tierras egipcias hacia el año 390, en paz y en profunda comunión con Dios. Después de su muerte, sus reliquias fueron trasladadas a León, donde el pueblo lo recibió con gran veneración. La basílica dedicada a él se convirtió en un importante lugar de peregrinación. San Justo fue reconocido como modelo de humildad y pureza de corazón, un obispo que supo renunciar a la gloria humana para buscar la santidad en lo escondido. Su ejemplo sigue recordándonos que el verdadero liderazgo cristiano no está en el poder o la autoridad, sino en el servicio y la entrega total a la voluntad divina. San Justo de Condal representa esa fe profunda que transforma la culpa en conversión, la caída en humildad y la soledad en encuentro con Dios. ¿Y a esta? Santa Fortunata nació probablemente entre los años 281 y 287 en Cesarea Marítima, en Palestina. Tenía 17 años cuando enfrentó el martirio, durante las persecuciones contra los cristianos llevadas adelante bajo el emperador Diocleciano. Se la describe como hija de una mujer romana de clase noble, Patricia, y tuvo 3 hermanos, Evaristo, Capronio y Prisciano. Todos ellos también se mantuvieron firmes en la fe. Durante la llamada Era de los Mártires, cuando se exigía que los cristianos participaran en ceremonias paganas o adoraran dioses como Júpiter, Fortunata y sus hermanos se negaron rotundamente. Esa firme decisión los llevó a ser torturados. Fortunata fue sometida a diversos tormentos, incluido el uso del potro, fuego, fieras, hasta finalmente morir degollada. La fecha tradicional de su martirio es el 14 de octubre, año aproximado entre 298 a 304. Muchos siglos después de su martirio, su cadáver fue trasladado al cementerio Calepodio en Roma. En 1796, los misioneros del Colegio de Propaganda Fide de Moquegua gestionaron la donación de sus restos, que salieron desde Cádiz y recorrieron varias ciudades hasta arribar a Moquegua, donde fueron recibidos con gran devoción. Su cuerpo está venerado con veneración en una urna en la Catedral de Moquegua. Se afirma que es el único caso en América de una virgen mártir venerada de cuerpo presente, es decir que se conservan sus restos físicos para veneración.
Su fiesta se celebra el 14 de octubre cada año. En Moquegua, la festividad dura varios días, con procesiones solemnes, alfombras de flores, música tradicional, participación de la comunidad entera, cultos religiosos y celebraciones culturales. En 2010, la festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en Perú. Santa Fortunata representa la fidelidad hasta el final. Siendo joven, enfrentó amenazas de tortura y muerte y no renunció a su fe. Su historia alienta a los creyentes a mantenerse firmes ante la adversidad. Su martirio es una llamada a la coherencia, no solo creer, sino vivir la fe incluso cuando cuesta. Su presencia en Moquegua ha generado una devoción local muy fuerte, parte de la identidad religiosa y cultural de la ciudad. Muchos sienten que su cuerpo presente inspira consuelo, intercesión, esperanza. También su historia enseña sobre la universalidad de la Iglesia, una joven de Palestina, mártir en tiempos antiguos, cuyos restos ahora están en América Latina, venerada por fieles de un continente distante, mostrando cómo el testimonio cristiano trasciende fronteras. Hoy has conocido dos obreros de la fe, de esta forma siempre su obra estará presente, divulgalo. Continuemos con la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes 2. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. De la segunda carta de Pablo a Timoteo 2. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él; si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él; si lo negamos, Él también nos negará; si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Evangelio del día. Evangelio según Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Las 3 lecturas de hoy nos invitan a reconocer el poder sanador y fiel de Dios, pero sobre todo, a tener un corazón agradecido. En la primera lectura, vemos a Naamán, un general extranjero que sufre de lepra. Su orgullo casi le impide obedecer la sencilla indicación del profeta Eliseo: bañarse 7 veces en el río Jordán. Sin embargo, cuando deja de lado su arrogancia y confía en la palabra del hombre de Dios, experimenta la sanación. Naamán no solo recobra la salud del cuerpo, sino también la fe en el Dios verdadero. Su deseo de llevar tierra de Israel para construir un altar muestra que su corazón ha sido transformado. La verdadera sanación ocurre cuando reconocemos quién es el Señor y decidimos honrarlo con nuestras vidas. En esta escena se refleja una enseñanza profunda: Dios actúa en la humildad.
A veces esperamos milagros extraordinarios, pero Él nos pide gestos simples: obedecer, confiar, perseverar. Naamán comprendió que el poder de Dios no reside en lo espectacular, sino en la obediencia confiada. La segunda lectura, de la carta a Timoteo, nos recuerda que la palabra de Dios no puede ser encadenada. San Pablo, prisionero por anunciar a Cristo, mantiene viva la esperanza porque sabe que su sufrimiento tiene sentido. Aunque sus manos estén atadas, su corazón está libre, lleno de la certeza de que Cristo ha resucitado. Nos enseña que la fe no se detiene ante las pruebas, y que incluso el dolor puede convertirse en un testimonio poderoso si se vive por amor. Pablo nos deja un himno de fe que sigue resonando en el alma de la Iglesia. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si le somos infieles, Él permanece fiel. Esta fidelidad de Cristo es un faro que nunca se apaga, incluso cuando nuestra fe flaquea. Finalmente, el Evangelio de Lucas nos muestra otro acto de sanación. 10 leprosos son curados, pero solo uno vuelve a dar gracias. Es un samaritano, un extranjero, quien reconoce el milagro y se postra ante Jesús. Su gratitud no solo es un gesto humano, sino una confesión de fe. Ha comprendido que la salvación viene de Dios. Jesús no solo sana su cuerpo, sino también su alma. Tu fe te ha salvado. Este momento nos revela algo esencial. No todos los que reciben un favor divino alcanzan la salvación, sino quienes reconocen con humildad y agradecimiento la presencia de Dios en su vida. Hoy se nos invita a preguntarnos: ¿reconozco los milagros cotidianos que Dios hace en mi vida? ¿Vuelvo a darle gracias o me marcho apenas obtengo lo que necesito? La gratitud es la respuesta del alma que ha sido tocada por la misericordia. No solo transforma el corazón del creyente, sino que también lo mantiene en comunión con su Salvador. Oración. Señor Jesús, como Naamán, quiero aprender a obedecer aunque no comprenda tus caminos. Purifica mi corazón de todo orgullo y enséñame a reconocer tus maravillas en lo pequeño. Dame la perseverancia de Pablo para mantenerme fiel, incluso en medio de las pruebas. Y sobre todo, hazme como el samaritano que volvió a ti con gratitud. Que nunca me acostumbre a tus milagros. Que cada día de mi vida sea una alabanza a tu amor que sana, libera y salva. Amén. Hay versículos que te dan fuerza día a día para seguir adelante. Ahora hablaremos de eso. Hay días en los que el alma se siente cansada. Días en los que el cuerpo sigue en pie, pero el corazón parece a punto de rendirse. Días en los que el silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Y sin embargo, es en esos momentos cuando las Escrituras se vuelven faro. Cuando un versículo, una sola promesa, puede levantar todo un mundo interior que estaba cayendo. Hoy quiero hablarte de esos versículos que dan fuerza, del significado profundo de Isaías 41 horas y 10 minutos, y de una verdad que tal vez hayas olvidado. Dios te eligió. No por error, no por casualidad, sino por propósito. Quédate hasta el final de este video, porque quizá hoy escuches las palabras exactas que necesitabas para volver a creer, para volver a levantarte. La palabra de Dios no envejece. Aunque fue escrita hace miles de años, sigue hablándole al corazón humano con la misma intensidad que el primer día. Y hay versículos que parecen escritos especialmente para los tiempos difíciles. Uno de ellos está en Salmo 46, 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en la angustia. Estas palabras no son poesía vacía. Son un recordatorio. No estás solo en la batalla. Tu fuerza no depende de cuánto resistas, sino de a quien te aferras. También en Filipenses 4:13, Pablo declara con convicción: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este no es un versículo de autoayuda, es una afirmación de dependencia divina. Cuando Pablo lo escribió, estaba encarcelado. No hablaba de éxito, hablaba de resistencia espiritual. Y esa es la verdadera fuerza, la que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. Otro versículo clave es Salmo 34 horas y 18 minutos. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Quizá hoy tu espíritu esté cansado, tus manos tiemblen, tu fe parezca débil. Pero Dios no se aleja de tu dolor.
se acerca, te busca. Y allí donde el mundo te deja caer, Él te levanta. Cada uno de estos versículos es una semilla. Pero para que den fruto, hay que detenerse y permitir que el alma los escuche, no solo el oído. Porque la fortaleza de Dios no es instantánea ni ruidosa. Llega como una voz suave, en el momento exacto en que más la necesitas. Entre todos los pasajes que hablan de fortaleza divina, Isaías 41 horas y 10 minutos brilla con una luz especial. Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada palabra en este versículo es una promesa, y cada promesa, un ancla para el alma en medio de la tormenta. Veamos su profundidad. No temas, porque yo estoy contigo. No es una orden vacía, es una declaración de presencia. Dios no te pide que no tengas miedo por tu propia valentía, sino porque Él está ahí, a tu lado. Su compañía es la medicina del temor. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Cuando la fe se debilita, el corazón se hunde. Pero aquí Dios recuerda quién tiene el control. No el dolor, no el fracaso, no la incertidumbre. Él es tu Dios. Y eso cambia todo. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. 3 verbos que forman una promesa progresiva. Primero te da fuerzas, luego te ayuda en la lucha, y finalmente te sostiene cuando ya no puedes dar un paso más. Así actúa Dios. No te observa desde lejos, te acompaña en cada fase de tu batalla. Con mi diestra victoriosa. En la cultura hebrea, la diestra representaba poder, autoridad y victoria. Dios no te sostiene con una mano cualquiera, sino con la mano que nunca pierde. Isaías 41 horas y 10 minutos es más que un versículo, es un escudo espiritual. Cada vez que lo pronuncias, estás recordándole a tu alma que no camina sola, que la victoria no depende de la circunstancia, sino de la presencia divina. Y aquí llega la pregunta más profunda. ¿Por qué Dios te eligió? Tal vez te hayas preguntado eso en los momentos de dolor. Cuando la vida parece injusta, cuando los planes se rompen, cuando la fe tambalea. Y sin embargo, la elección divina no se basa en méritos, sino en amor. Dios no te eligió porque fueras perfecto, ni porque tu camino estuviera limpio, ni porque supieras siempre qué hacer. Te eligió porque vio en ti lo que tú aún no ves. Así lo dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puse para que vayáis y llevéis fruto. Esa elección es un acto de gracia. Significa que, incluso cuando no te sientes digno, Dios sigue apostando por ti. Cuando te apartas, Él sigue buscándote. Cuando te caes, Él sigue creyendo que puedes levantarte. Dios te eligió para ser testimonio, no de tu perfección, sino de su poder transformador. Porque hay heridas que solo existen para mostrar su sanación. Hay derrotas que solo sirven para manifestar su victoria. Y hay historias rotas que Él convierte en mensajes de esperanza para otros. Tu vida no es un error. Tu lucha no es inútil. Tu fe, aunque pequeña, sigue siendo una semilla del reino. Hoy, el mensaje es claro y profundo. No temas. No estás solo. No eres un accidente. Dios te eligió, y si lo hizo, es porque hay propósito incluso en lo que no entiendes. Cuando tus fuerzas se agotan, Él es tu fortaleza. Cuando tus lágrimas parecen no tener fin, Él es tu consuelo. Cuando tu fe se apaga, Él sigue sosteniendo la llama. Isaías 41 horas y 10 minutos no promete que no habrá tormentas. Promete que no te hundirás en ellas. Promete presencia, poder y propósito. Y esas 3 cosas bastan para transformar cualquier oscuridad en esperanza. Así que respira, eleva tu mirada, y repite en tu corazón: no temeré, porque tú estás conmigo. Cada vez que lo digas, estarás recordándole al universo que la fe es más fuerte que el miedo, y que quien camina con Dios jamás está perdido. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo dejes pasar. Guarda estos versículos, medítalos, compártelos con quien lo necesite,
porque tal vez alguien cercano a ti esté necesitando justo estas palabras hoy. Suscríbete y acompáñanos cada día para seguir fortaleciendo tu fe, porque la palabra de Dios no cambia, pero transforma todo lo que toca. Los nombres de Dios. Desde tiempos antiguos, los hombres han buscado la manera de nombrar a Dios. No porque el Creador necesite un nombre para existir, pues Él es eterno, sin principio ni fin, sino porque nosotros, seres humanos limitados, necesitamos palabras para dirigirnos a Él, para reconocerlo y adorarlo. En las Sagradas Escrituras encontramos diversos nombres con los que el pueblo de Israel, los profetas y los patriarcas se referían al Señor. Cada uno de esos nombres no es solo un título, sino una revelación, muestra un aspecto particular de su carácter divino, un reflejo de su grandeza, de su poder y al mismo tiempo, de su cercanía y ternura. Pero hay algo más. Detrás de cada nombre se esconde un misterio. Un secreto que nos enseña cómo Dios se relaciona con su pueblo, cómo se revela en la historia, y cómo sigue hablándonos hoy a través de esos mismos nombres. Porque cada uno de ellos tiene una fuerza espiritual que, si la entendemos, puede transformar nuestra manera de orar y de vivir la fe. Hoy vamos a recorrer algunos de los nombres más significativos de Dios en la Biblia: Yahvé, El Shaddai, Adonai, Elohim, El Elyon, Abba, entre otros. Cada nombre es como una llave que abre una puerta hacia su presencia. Cada palabra nos invita a entrar un poco más en su misterio y a experimentar quién es Él realmente. Y te invito a quedarte hasta el final de este recorrido, porque descubrirás que uno de estos nombres guarda una promesa tan profunda y cercana, que cambiará la forma en la que te relacionas con Dios en tu vida diaria. Ahora vamos a conocer esos nombres. Yahvé, el que es. El nombre más sagrado y misterioso de Dios en toda la Biblia es YHWH, pronunciado comúnmente como Yahvé. Este nombre se revela de manera solemne en el encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb, cuando la zarza ardía sin consumirse, Éxodo 3, 13-14. Moisés, temeroso y consciente de su misión, le pregunta al Señor: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? La respuesta de Dios es desconcertante y majestuosa: Yo soy el que soy. En hebreo, esta expresión se vincula con las 4 letras sagradas, YHWH, llamadas tetragramaton. Este nombre no es como los nombres humanos, que describen origen, linaje o características. El nombre de Dios trasciende todo eso, expresa su existencia eterna y absoluta. Yahvé significa que Él no depende de nada ni de nadie para ser, que es el ser mismo, la fuente de todo lo creado, el que existe por sí mismo y da existencia a todo lo demás. Para el pueblo de Israel, este nombre era tan sagrado que no se pronunciaba en voz alta. El temor reverencial hacia Dios llevó a que, cada vez que aparecía escrito YHWH en las Escrituras, los judíos lo sustituyeran al leerlo por la palabra Adonai, que significa Señor, para no arriesgarse a pronunciar el nombre inefable. El nombre Yahvé no solo revela que Dios es, sino que también muestra que Él está presente. En hebreo, la raíz del verbo usado en yo soy también puede significar estar ahí, estar con. Esto quiere decir que Yahvé no es un Dios lejano ni indiferente, sino un Dios que se hace presente en la vida de su pueblo. Un Dios que camina con los hombres, que escucha, que acompaña, que guía y que salva. Este nombre fue tan importante que marcó la identidad misma de Israel. Ellos no adoraban a un Dios cualquiera, como los pueblos vecinos, sino al único Dios verdadero, Yahvé, el que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo condujo hacia la tierra prometida. Cada vez que recordaban su nombre, el pueblo recordaba también su historia de salvación, sus pactos, sus promesas y su fidelidad. Ahora bien, aquí hay un detalle fascinante. Aunque Yahvé se reveló como un Dios eterno e infinito, también mostró que deseaba una relación cercana con su pueblo. No se presentó solo como el Dios del cielo y de la creación, sino como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, un Dios que entra en la historia de las familias, de los hombres concretos, que hace alianza y cumple promesas. Para nosotros hoy, pronunciar este nombre, aun con respeto y reverencia, es recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que no cambia, que no se desgasta, que no se debilita con el tiempo.
Yahvé sigue siendo el Dios que se hace presente en medio de nuestras pruebas, el que escucha nuestras oraciones y el que actúa en nuestra vida con poder y amor. Pero hay algo aún más profundo. Con el paso del tiempo, el misterio de este nombre encontró su plenitud en Jesús. Cuando en el Evangelio de Juan, Cristo pronuncia frases como «Yo soy la luz del mundo», «Yo soy el buen pastor», «Yo soy el camino, la verdad y la vida», está usando la misma fórmula de Yahvé, «Yo soy». Jesús, al decir «Yo soy», no está hablando solo de sí mismo como maestro o profeta, sino que se está identificando con el mismo Dios eterno que habló a Moisés en la zarza. Así, el nombre Yahvé, el inefable, el eterno, se hace carne en Jesús y se nos revela de una manera aún más cercana y visible. 2 Adonai, el Señor. El nombre Adonai proviene del hebreo y significa literalmente mi Señor o mi dueño. Para comprender su importancia, tenemos que recordar algo clave. El pueblo de Israel consideraba el nombre Yahvé, YHWH, tan sagrado, tan inefable, que no se atrevía a pronunciarlo en voz alta al leer las Escrituras. Entonces, cada vez que aparecía YHWH escrito, ellos lo sustituían por Adonai. Esto no fue un simple reemplazo, sino una expresión de reverencia. Reconocer a Dios como Adonai era proclamar su soberanía absoluta. Significaba aceptar que Él es el verdadero Señor de la historia, de la nación y de la vida de cada persona. En un contexto donde los pueblos vecinos adoraban a dioses locales y falsos ídolos, llamar a Dios Adonai era una declaración de fidelidad. Israel no se debía a los reyes humanos ni a los poderes extranjeros, sino a un solo Señor, al Dios que gobierna sobre todo. El título también tiene una dimensión íntima. Llamarlo Adonai es reconocer que Él tiene autoridad sobre mí. Es como un siervo que se pone bajo la dirección de su amo, pero no desde el miedo, sino desde la confianza. Decir Adonai es reconocer que mi vida no me pertenece del todo, que yo no soy dueño absoluto de mis caminos, sino que estoy bajo la guía y la voluntad del Señor. El uso de este nombre atraviesa toda la Escritura. En los Salmos, por ejemplo, encontramos repetidamente al salmista dirigiéndose a Dios como Adonai, reconociendo su majestad y suplicando su misericordia. Adonai, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8:1. Aquí vemos como el título no solo habla de dominio y autoridad, sino también de amor y cuidado. El Señor de toda la tierra es también el Señor cercano, que escucha las súplicas de su pueblo y responde con compasión. Con el tiempo, la figura de Adonai cobró aún más fuerza en la esperanza mesiánica de Israel. Esperaban al enviado de Dios que vendría con la autoridad del Señor para salvar y redimir. Y en el Nuevo Testamento, cuando los primeros cristianos confesaban que Jesús es el Señor, en griego Kyrios, estaban reconociendo que Jesús es ese mismo Adonai del Antiguo Testamento, aquel que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto tiene una consecuencia muy profunda para nosotros hoy. Llamar a Dios Adonai no es una fórmula antigua, sino una confesión de fe viva. Significa declarar que no me rijo por mis caprichos, que no me gobiernan las circunstancias, ni los poderes del mundo, ni mis propios deseos egoístas, sino que Cristo es mi Señor. Decir Adonai es rendir mi vida a su voluntad, reconocer que Él tiene la última palabra sobre mis decisiones, sobre mi presente y sobre mi futuro. Y en esa entrega, lejos de perder libertad, encontramos la verdadera plenitud, porque estar bajo el señorío de Dios es vivir en el orden y la paz que solo Él puede dar. Por eso, cada vez que pronunciamos Adonai, estamos renovando nuestra fe y nuestra obediencia. Es una declaración que transforma la oración en entrega, y la vida diaria en un acto de fidelidad a aquel que es el único Señor. 3. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Uno de los nombres más impactantes con los que Dios se revela en la Biblia es el Shaddai, que aparece por primera vez en el libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, y parecía imposible la promesa de una descendencia, Dios se le presentó y le dijo: «Yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé perfecto». Génesis 17:1. El término Shaddai es complejo y profundo. Los estudiosos han señalado dos posibles significados. Por un lado, proviene de una raíz que significa montaña, lo cual evocaría la idea de Dios como fortaleza inconmovible, como un refugio seguro en lo alto. Por otro lado, algunos lo relacionan con la palabra hebrea Shad,
que significa pecho materno, sugiriendo una connotación de abundancia, provisión y cuidado. Sea cual sea el matiz, en ambos casos resuena una misma verdad. El Sadai es el Dios Todopoderoso, el que sostiene, protege y da vida en plenitud. Para Abraham y Sara, este nombre fue una declaración de esperanza. Humanamente, no había manera de que tuvieran un hijo a tan avanzada edad. Pero cuando Dios se revela como el Sadai, está diciendo, lo que para ti es imposible, para mí no lo es. Yo tengo el poder de cumplir mi promesa más allá de tus limitaciones. Ese mismo nombre aparece también en la vida de Isaac y Jacob, recordándoles que el poder de Dios no se agota en una generación, sino que acompaña a todo su pueblo. En los libros poéticos, especialmente en Job, se repite con frecuencia. Job, en medio de su sufrimiento, reconoce al Sadai como aquel que da y quita, como el Dios cuya soberanía está por encima del dolor y de la prueba. Job 1:21. Aquí encontramos un punto fundamental. El Sadai no es un poder frío o distante, sino un poder que se manifiesta en favor de quienes confían en él. Es el poder que abre vientres estériles, que derriba murallas, que sana lo incurable, que abre caminos en el mar y que multiplica la provisión cuando parece que todo se acaba. Para el creyente de hoy, invocar a Dios como el Sadai es recordar que no hay problema ni circunstancia más grande que su poder. Que por mucho que los ojos humanos vean imposibles, el Señor siempre puede sorprendernos. Es poner nuestra confianza en el Todopoderoso que tiene la última palabra sobre la vida, la enfermedad, el trabajo, la familia y el futuro. Además, este nombre nos habla de algo más íntimo, de la abundancia de Dios. Así como un niño se alimenta del pecho materno y recibe fuerza, así también nosotros, al confiar en el Sadai, recibimos todo lo que necesitamos para vivir. Él es suficiencia absoluta. Por eso, cada vez que pronunciamos el Sadai, debemos hacerlo con la convicción de que estamos invocando al Dios invencible y al mismo tiempo cercano. Al Todopoderoso que sostiene el universo entero, pero que también escucha la oración más sencilla de un corazón humilde. En definitiva, el Sadai es el Dios que cumple lo que promete, el que se muestra poderoso en nuestra debilidad y el que nunca abandona a los que en él confían. 4. Elohim, el Creador. El primer nombre con el que la Biblia presenta a Dios es Elohim. Desde la primera línea del Génesis se nos revela su grandeza. En el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este detalle es muy significativo. El relato bíblico no comienza explicando el origen de Dios, porque Dios no tiene origen, sino mostrándolo directamente en acción, creando. Y el nombre que se usa no es cualquier palabra, sino Elohim, un nombre que refleja poder, majestad y plenitud. El plural de majestad. Un aspecto llamativo es que Elohim está en plural, pero no se refiere a varios dioses, pues Israel siempre confesó la fe en un único Dios verdadero. Más bien, este plural es un recurso para expresar grandeza y majestad. Es lo que algunos llaman el plural de plenitud o plural majestático. Es decir, que en el mismo nombre Elohim ya se anuncia la infinitud de Dios, la riqueza inabarcable de su ser. Muchos teólogos ven aquí también una semilla del misterio de la Trinidad, que más tarde se revelaría plenamente en Cristo, un solo Dios en tres personas. El plural de Elohim parece insinuar que en la unidad de Dios hay una comunión de vida, amor y relación. Elohim, el Dios que da vida. El relato de la creación nos muestra que Elohim no solo es poderoso, sino que todo lo que crea es bueno. Con su palabra ordena el caos, separa la luz de las tinieblas, hace brotar la tierra, el mar, las estrellas, las plantas, los animales, y finalmente al hombre y a la mujer. Invocar a Elohim es reconocerlo como el origen de todo lo que existe. Nada escapa a su mano creadora, ni el universo inmenso con sus galaxias, ni el detalle más pequeño de una flor silvestre. Todo lleva la huella de Elohim. Elohim en la historia de Israel. El nombre Elohim no aparece solo en Génesis, sino a lo largo de toda la Escritura. Los salmistas lo invocaban al alabar la grandeza de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Los profetas también lo usaban al denunciar la idolatría de Israel. Yo soy Elohim, y no hay otro fuera de mí. Isaías 45:22. Así,
El nombre Elohim era una proclamación de fe frente a los falsos dioses de los pueblos vecinos. Baal, Astarte, Moloch, todos eran nada frente al único creador de cielos y tierra. Elohim en nuestra vida. Hoy, reconocer a Dios como Elohim es más que una verdad teológica, es una confesión que da sentido a nuestra existencia. Significa reconocer que no somos fruto del azar, sino obra de sus manos. Que no estamos abandonados en un universo vacío, sino sostenidos por un Creador que puso en nosotros su imagen y semejanza. Cada vez que miramos el cielo estrellado, el mar en calma o la vida que florece en lo pequeño, estamos contemplando un reflejo de Elohim. Y aún más, cada respiración, cada latido de nuestro corazón, es un regalo que viene de Él. Por eso, invocar el nombre Elohim nos invita a vivir con gratitud y asombro, a entender que la vida no se posee como un derecho absoluto, sino que se recibe como don. Y nos recuerda también que, así como Elohim ordenó el caos del principio, puede ordenar también el caos de nuestra vida, puede traer luz a nuestras tinieblas, paz a nuestras tormentas y esperanza a nuestras incertidumbres. En definitiva, Elohim es el Dios creador, eterno y soberano, pero también cercano y generoso, que sigue sosteniendo cada instante de nuestra existencia. 5. El Elyon, Dios Altísimo. Cuando escuchamos el nombre El Elyon, estamos pronunciando un título que encierra una verdad eterna: Dios está por encima de todo. Elyon significa altísimo, y no se refiere solo a una altura física, como si habláramos de un monte o de los cielos visibles. Es mucho más que eso. Es una afirmación de que ningún poder, ninguna fuerza, ningún gobierno, ninguna criatura en el cielo, en la tierra o debajo de ella, puede compararse con la supremacía de Dios. Este nombre aparece en la historia de Melquisedec y Abraham, en Génesis 14. Abraham, después de rescatar a su sobrino Lot y vencer a los reyes enemigos, se encuentra con un personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lo bendice con estas palabras: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. En este pasaje se revela algo profundo. Abraham no vence por su fuerza, ni por su estrategia, ni por la cantidad de hombres que llevaba consigo. Su victoria fue posible porque el Elyon, el Dios Altísimo, estaba con él. Esa bendición le recordaba a Abraham, y nos recuerda a nosotros hoy, que cualquier triunfo verdadero proviene de la mano de Dios. El nombre El Elyon aparece también en los Salmos, donde se canta a la grandeza del Altísimo. El salmista declara: Tú, Altísimo, eres para siempre. Salmo 92, 8. Allí, el énfasis está en la eternidad de Dios. Él permanece cuando todo lo demás cae. Los imperios se levantan y caen, los reyes pasan, las tormentas se disipan, pero el Elyon sigue reinando sin interrupción. Reconocer a Dios como el Elyon es un acto de humildad y confianza. Es admitir que no importa cuán fuerte se vea un enemigo, cuán grande parezca un obstáculo o cuán alta sea la montaña frente a nosotros, Dios está más alto aún. Y desde esa altura, que no es lejana sino soberana, Él gobierna con justicia y con poder. Este título también nos invita a reflexionar en lo personal. ¿A qué cosas le damos poder en nuestra vida? ¿Qué autoridad dejamos que ocupe nuestro corazón? Puede ser el miedo, el fracaso, la opinión de los demás, las presiones de este mundo. Pero cuando invocamos a El Elyon, estamos diciendo: nada de esto tiene la última palabra. Solo tú, Dios Altísimo, gobierna sobre mí. Pensemos en la diferencia. Los hombres construyen torres, levantan ejércitos, fundan reinos, pero todo eso es pasajero. El Elyon, en cambio, es eterno y supremo. No se mide en grandezas humanas, porque su trono está por encima de toda dimensión conocida. Por eso, orar al Dios Altísimo es un acto de confianza radical. Es entregar nuestras batallas a aquel que nunca pierde, es descansar en aquel que sostiene los cielos y la tierra. Así como Abraham fue bendecido y fortalecido bajo el nombre del Elyon, también nosotros somos llamados a vivir bajo esa certeza. Nada ni nadie puede ocupar el lugar del Altísimo en nuestra vida. 6. Abba, Padre. En el Nuevo Testamento, Jesús nos revela un nombre de Dios que rompe todas las distancias: Abba. Esta palabra en arameo, la lengua que hablaba Jesús,
significa algo más íntimo que padre. Es el equivalente a decir papá, una expresión de confianza, cariño y cercanía. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, les mostró que Dios no debía ser visto como un juez lejano, inaccesible o implacable, sino como un padre amoroso que escucha a sus hijos. Decir Abba es entrar en esa relación de ternura que Jesús mismo vivía con el Padre desde toda la eternidad. En el huerto de Getsemaní, en medio de su agonía, Jesús clamó: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Marcos 14:36. En ese momento de dolor y entrega total, no invocó un título solemne ni un nombre majestuoso, sino el más íntimo, Abba. Ese grito revela el corazón del Hijo confiando plenamente en el amor del Padre. Lo asombroso es que Jesús compartió con nosotros esa misma relación. Nos dio el derecho de llamar a Dios con la misma palabra, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15. Al decir Abba, no hablamos desde la distancia de siervos, sino desde la intimidad de hijos amados. Es reconocer que Dios nos mira con ternura, que nos corrige con amor, que nos protege con firmeza y que nunca nos abandona. Este nombre cambia nuestra manera de relacionarnos con Él. Ya no nos acercamos a Dios con miedo, sino con confianza. Ya no lo buscamos como a un extraño, sino como a un Padre cercano que nos espera con los brazos abiertos. Cada vez que susurres Abba en tu oración, recuerda, no estás llamando a un Dios lejano, sino a tu Papá del cielo, que conoce tus heridas, escucha tus lágrimas y se alegra con tu alegría. 7 otros nombres y títulos de Dios. La Biblia no se limita a un solo nombre para referirse a Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos diversos nombres y títulos que revelan distintas facetas de su carácter y de su relación con nosotros. Cada uno de estos nombres es como un espejo que nos permite ver un aspecto diferente de su grandeza, su cercanía y su cuidado. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22:14. Este nombre surge cuando Abraham se dispone a ofrecer a Isaac en sacrificio, y Dios provee un carnero en lugar de su hijo. Jehová Jireh nos recuerda que Dios siempre provee para sus hijos, muchas veces de maneras que no esperamos. No debemos temer por nuestras necesidades, porque Él conoce lo que necesitamos antes incluso de pedirlo. Jehová Rapa, el Señor que sana. Éxodo 15:26. Dios no solo cuida de nuestras necesidades materiales, sino que también se acerca a nuestra herida más profunda. Jehová Rapa es el Dios que sana cuerpos, corazones y almas. Invocar este nombre es poner en sus manos toda enfermedad, todo dolor y toda cicatriz que cargamos. Jehová Nisí, el Señor es mi estandarte. Éxodo 17:15. Este título se revela después de la victoria de Israel sobre Amalek. Jehová Nisí es el Dios que lidera la batalla, el estandarte bajo el cual nos refugiamos y encontramos seguridad en medio del conflicto. Nos enseña que no estamos solos frente a los desafíos, su presencia nos guía y nos protege. Jehová Salom, el Señor es paz. Jueces 6:24. Dios es la fuente de paz verdadera. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la paz que permanece en medio de la tormenta. Jehová Salom nos invita a descansar en su presencia y a confiar en que su paz supera cualquier inquietud, miedo o ansiedad. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Quizá uno de los nombres más cercanos y tiernos. Jehová Ra es el Dios que nos guía, protege y alimenta. Como un pastor cuida de cada oveja, Él nos conoce individualmente, nos conduce a pastos verdes y nos sostiene aún en los valles más oscuros. Jehová Tzikenu, el Señor es nuestra justicia. Jeremías 23:6. El pueblo de Israel esperaba justicia en medio de la corrupción y el pecado. Este nombre nos recuerda que Dios nos hace justos a través de su gracia, que en Él encontramos la rectitud y la verdad que nuestro corazón anhela. Jehová Chama, el Señor está allí. Ezequiel 48:35. Por último, este nombre nos habla de la presencia constante de Dios. No hay lugar ni momento donde Él esté ausente. Jehová Chama nos asegura que Dios está con nosotros en cada instante, en nuestra soledad, en nuestro trabajo, en nuestros desafíos y en nuestras alegrías.
Cada uno de estos nombres nos enseña algo esencial. Dios no es distante ni abstracto. Se revela como proveedor, sanador, guía, justicia, paz y presencia viva. Conocer y meditar en estos nombres nos invita a experimentar su cercanía de maneras concretas, y nos permite orar con confianza, no solo a un Dios universal, sino a un Dios que conoce nuestras necesidades y camina con nosotros. Hemos recorrido juntos algunos de los nombres más importantes de Dios: Yahvé, Adonai, El Shaddai, Elohim, El Elyon, Abba y muchos otros que nos revelan su carácter y su amor. Cada nombre nos abre una ventana a su misterio y nos invita a relacionarnos con él de manera más profunda. Dios no es un concepto lejano ni un título vacío. Es el que nos escucha, el que nos guía, el que protege, el que sana, el que provee y el que está siempre presente. Cuando pronunciamos sus nombres, no solo recordamos quién es Él, sino también quiénes somos nosotros, hijos amados, acompañados y sostenidos por su mano. Te invito a que permanezcas en oración, a que pongas tu vida en sus manos y le hables con confianza, tal como lo harías con un padre que te ama. No importa tu situación, tus miedos o tus dudas, Dios está más alto que todo eso. Él es el Altísimo, el Todopoderoso, y quiere acercarse a ti hoy. Detente un momento, cierra tus ojos y abre tu corazón. Permite que su presencia te llene de paz, fortaleza y confianza. Oración. Abba, Padre amado, vengo ante ti con el corazón abierto, sabiendo que tú me conoces por completo. Gracias porque eres Yahvé, el que existe por sí mismo, eterno y fiel. Gracias porque eres Adonai, mi Señor y guía, y porque caminas conmigo en cada paso de mi vida. Gracias, Señor, porque eres el Shaddai, el Todopoderoso, que sostiene mi vida y provee todo lo que necesito. Gracias porque eres Elohim, mi Creador, y veo en tu obra la evidencia de tu grandeza y tu amor. Gracias porque eres el Elyon, el Altísimo, que está por encima de todo, incluso de mis temores y dificultades. Gracias, Abba, porque me llamas hijo, porque puedo acercarme a ti con confianza y ternura. Gracias por tu cercanía, tu misericordia y tu paz que supera todo entendimiento. Señor, hoy deposito en tus manos todo lo que me preocupa, todo lo que me duele y todo lo que me llena de incertidumbre. Confío en tu poder, en tu justicia, en tu provisión y en tu presencia constante. Que tu nombre sea mi refugio y mi fortaleza, y que cada uno de tus títulos me recuerde que jamás estoy solo. Dame, Señor, la gracia de vivir cada día con fe, reconociendo tu soberanía y caminando bajo tu guía amorosa. Que mi corazón siempre se incline ante ti, no por temor, sino por amor y gratitud. Amén. Si hoy has sentido el poder y la cercanía de Dios a través de sus nombres, te invito a no dejar que esta experiencia quede solo en palabras. Tómate un momento cada día para pronunciar uno de sus nombres, meditar en su significado y dejar que transforme tu corazón. Recuerda que cada nombre de Dios es una invitación a confiar más en Él, a entregarle tus miedos, tus dudas y tus planes. Permite que su presencia guíe tu vida y que su amor transforme tus decisiones y tus relaciones. Si este video te ha hablado al corazón, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido que te acerque a la palabra de Dios. Déjanos tus comentarios, comparte cómo cada nombre de Dios ha impactado tu vida y fortalezcamos juntos nuestra fe en el Altísimo. No olvides, Él está siempre contigo, Él es tu Padre, tu pastor y tu protector. Y cuando pronuncies sus nombres, recuerda que cada uno es una promesa viva que se cumple en tu vida. San Vicente de Paul. Cada 27 de septiembre la Iglesia celebra con gozo la solemnidad de San Vicente de Paul, patrono de las obras de caridad, protector de los huérfanos, de los pobres, de los misioneros y de todos aquellos que dedican su vida al servicio de los necesitados. Su vida fue un reflejo del amor de Cristo hecho servicio. Nació en Francia en 1581 y, a lo largo de su existencia, se dejó transformar por la gracia hasta convertirse en un apóstol incansable de la misericordia. San Vicente nos recuerda que la fe sin obras está muerta, y que seguir a Cristo significa abrazar a los que sufren, levantar a los caídos y dar esperanza a los olvidados del mundo. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a recorrer juntos la maravillosa vida de San Vicente de Paul, sus obras, su espiritualidad y su legado que sigue vivo hasta hoy.
San Vicente de Paúl nació en Francia en el año 1581, en una época convulsionada por guerras, crisis económicas y tensiones religiosas que habían dejado a miles de familias en la miseria. Europa vivía un contraste doloroso. Por un lado, las riquezas y lujos de los nobles y poderosos. Por otro, la realidad desgarradora de campesinos y mendigos que apenas podían sobrevivir. Desde muy joven, Vicente conoció lo que era la necesidad, pues provenía de una familia humilde de agricultores. Sin embargo, su inteligencia y sus talentos lo llevaron a desear un futuro más cómodo. Su primera intención al ingresar al sacerdocio no fue del todo espiritual. Buscaba asegurar una vida estable y digna para él y para los suyos. Pero Dios tenía preparado para él un camino diferente. En su juventud, vivió momentos de prueba que lo marcaron profundamente. Se cuenta que en un viaje por mar fue capturado por piratas y vendido como esclavo en el norte de África, experiencia que lo confrontó con la vulnerabilidad humana y la necesidad de la fe. Al regresar a Francia, empezó a entrar en contacto con la pobreza extrema de los campesinos y la miseria de los enfermos en los hospitales. En esos encuentros con los marginados, su corazón se transformó. Poco a poco comprendió que la verdadera riqueza no estaba en títulos ni en reconocimientos, sino en servir a Cristo presente en los pobres. Fue entonces cuando experimentó lo que él mismo describió como un cambio de rumbo. Dejó atrás sus ambiciones personales y decidió entregarse por entero al servicio de los más necesitados. San Vicente descubrió que su vocación sacerdotal tenía un sello particular. No bastaba con predicar desde el púlpito, había que salir, caminar, escuchar y levantar al hermano caído. Este despertar interior lo llevó a una convicción que guiaría toda su vida. Los pobres son nuestros señores y maestros. En cada uno de ellos veía el rostro de Cristo, y entendió que dedicarle su vida era la manera más auténtica de vivir el Evangelio. La vida de San Vicente de Paúl estuvo marcada no solo por su transformación interior, sino también por una extraordinaria fecundidad en obras concretas que respondían a las necesidades más urgentes de su tiempo. Cada acción suya fue respuesta al clamor de los pobres, de los enfermos, de los niños abandonados y de aquellos que no tenían voz en la sociedad. Fundador de la Congregación de la Misión, los Paúles o Lazaristas. En 1625, Vicente fundó la Congregación de la Misión, también conocidos como Paúles o Lazaristas porque se establecieron en el Priorato de San Lázaro en París. El propósito de esta congregación era doble: predicar el Evangelio a los pobres de los campos, campesinos olvidados que casi nunca escuchaban la palabra de Dios porque los sacerdotes se concentraban en las ciudades. Formar un clero más santo y preparado, porque Vicente comprendía que la renovación de la Iglesia debía comenzar por pastores cercanos, humildes y entregados. Gracias a los Paúles, miles de aldeanos recibieron por primera vez misiones populares, confesiones, catequesis y consuelo espiritual. Además, se organizaron seminarios para preparar sacerdotes con una sólida vida espiritual y sensibilidad pastoral. Las Hijas de la Caridad. En 1633, junto con Santa Luisa de Marillac, San Vicente fundó una de las congregaciones más revolucionarias de su tiempo, las Hijas de la Caridad. Hasta ese momento, las mujeres consagradas solían vivir encerradas en conventos. Pero Vicente rompió con ese esquema, convencido de que la caridad necesitaba manos activas en las calles, en los hospitales, en los orfanatos y en los hogares más pobres. Las Hijas de la Caridad se convirtieron en sirvientas de los pobres, entregando su vida al cuidado de enfermos, huérfanos, viudas, ancianos y marginados. Su servicio fue tan visible que incluso los nobles y la realeza confiaron en ellas para la administración de hospitales y refugios. Confraternidades de la Caridad. San Vicente entendía que la caridad no debía ser tarea exclusiva de sacerdotes o religiosas. Por eso fundó las confraternidades de la caridad, asociaciones de laicos, especialmente mujeres, que se organizaban para asistir a los pobres en cada parroquia. Con ello dio inicio a una forma de apostolado laical que aún hoy se mantiene viva en tantas asociaciones caritativas que nacen de la fe. Obras sociales y atención a los marginados. La sensibilidad de Vicente abarcaba todos los aspectos de la vida humana. Organizó hospitales para atender a los enfermos y desamparados. Fundó orfanatos donde los niños abandonados podían recibir cuidado,
alimento y educación. Promovió iniciativas para liberar a los esclavos cristianos en el norte de África, enviando misioneros y recolectando fondos para rescatar a los cautivos. Movilizó ayuda para las víctimas de guerras y hambrunas en diversas regiones de Francia, organizando recolección de alimentos, ropa y recursos económicos. Se preocupó también por los presos, visitándolos y gestionando mejores condiciones de vida para ellos. En todas estas acciones, Vicente mostraba un espíritu práctico y organizador, capaz de unir a nobles, campesinos, religiosos y laicos en un mismo fin: servir a Cristo en los pobres. Influencia en la Iglesia y en la sociedad. El impacto de su obra fue tan profundo que, siglos después, sigue siendo actual. Inspiró la creación de múltiples congregaciones y asociaciones laicales, entre ellas la Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada en el siglo XIX por Federico Ozanam, que extendió la misión vicentina al mundo entero. Obras misioneras que se expandieron a distintos continentes. San Vicente no solo dio de comer y de beber, sino que organizó estructuras duraderas que cambiaron el rostro de la Iglesia y de la sociedad. Su legado es una de las columnas de la caridad cristiana en la historia. En resumen, las obras de San Vicente de Paúl fueron un río de misericordia que brotaba de su corazón unido a Cristo. No se limitó a hacer gestos aislados de ayuda, sino que creó instituciones sólidas y duraderas que aseguraban que la caridad no dependiera de una sola persona, sino que fuera un movimiento vivo y continuo en la Iglesia. La espiritualidad vicentina no es un recuerdo piadoso, sino una llamada actual y urgente. Hoy más que nunca, en medio de la indiferencia y del individualismo, necesitamos corazones que amen de verdad, que salgan al encuentro, que no esperen a que el necesitado venga, sino que lo busquen y lo levanten. San Vicente nos muestra que la caridad no es una limosna fría, sino un gesto cálido de amor, no es dar lo que sobra, sino compartir lo que somos. Y en este momento, mientras reflexionamos sobre su vida y legado, también estamos llamados a la oración. Porque la fuerza para servir no nace de nosotros mismos, sino del corazón de Cristo. Oremos entonces, con sencillez, pidiendo al Señor que nos conceda un corazón semejante al de San Vicente. Señor Jesús, abre nuestros ojos para reconocerte en cada hermano necesitado. Danos un corazón sensible, dispuesto a servir y a amar sin medida. Haznos instrumentos de tu misericordia en medio del mundo, y que, al imitar a San Vicente de Paúl, podamos llevar tu luz a quienes viven en la oscuridad de la pobreza, la soledad o el dolor. Amén. Queridos hermanos, al contemplar la vida de San Vicente de Paúl, comprendemos que la santidad no está reservada a gestos extraordinarios, sino que se construye en el amor cotidiano, concreto y verdadero. San Vicente nos enseñó que cada vez que damos un paso hacia el necesitado, estamos caminando hacia Cristo, que cada palabra de aliento, cada gesto de misericordia, cada obra de caridad, son semillas que el Señor transforma en frutos eternos. Elevemos ahora juntos una oración solemne. Señor Dios, fuente de toda caridad y misericordia, tú que encendiste en el corazón de San Vicente de Paúl un amor ardiente por los pobres y los olvidados, derrama también en nosotros ese mismo fuego de compasión. Haz que nuestras manos sean instrumentos de tu bondad, que nuestra voz lleve consuelo, y que nuestros pasos nos conduzcan siempre al encuentro con quienes más lo necesitan. Concédenos servirte en cada hermano con humildad, alegría y entrega generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los tres arcángeles. Amados hermanos y hermanas en la fe, hemos llegado a un día de gracia muy especial. Durante 9 días nos hemos unido en oración, recorriendo juntos la novena a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Cada jornada fue un espacio para meditar en su misión, en su presencia celestial y en la forma en que Dios los envía como mensajeros, protectores y guías en nuestro caminar. Hoy, 29 de septiembre, la Iglesia entera se reviste de alegría, porque celebramos la solemnidad de los 3 grandes arcángeles. Ellos no son figuras lejanas ni recuerdos de la historia sagrada, sino presencias vivas que actúan en la vida de cada creyente, librándonos del mal, anunciándonos la palabra de Dios y sanando nuestras heridas más profundas. Este día es la culminación de la novena, pero también un nuevo comienzo. Es una invitación a mirar al cielo con confianza,
sabiendo que el Señor nos envía a sus ángeles para recordarnos que nunca estamos solos. A lo largo de este video, descubriremos el significado de esta fiesta, conoceremos mejor a cada uno de estos poderosos servidores de Dios y abriremos nuestro corazón para invocar su protección en nuestra vida y en nuestra familia. Quédate hasta el final, porque elevaremos juntos una oración solemne a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, pidiendo que ellos intercedan por nosotros, nos guíen en nuestros caminos y nos conduzcan siempre hacia Cristo, que es la verdadera luz del mundo. San Miguel Arcángel, el guerrero de Dios. San Miguel es el príncipe de la milicia celestial, el defensor del pueblo de Dios, el ángel que se levanta con poder contra las fuerzas del mal. Su nombre significa, ¿quién como Dios? Y en esta pregunta está contenida toda su misión. Miguel no se exalta a sí mismo, no busca su propia gloria, sino que proclama con toda su existencia que solo Dios es Señor. En el libro del Apocalipsis lo encontramos en la gran batalla contra el dragón, símbolo del demonio y de todas las fuerzas que se oponen a Dios. Con la espada de la justicia divina, Miguel lo derrota y lo expulsa de los cielos, recordándonos que el mal nunca tendrá la última palabra. Él es el protector de la Iglesia, de las naciones y de cada uno de los fieles que se refugian en la oración. Hoy más que nunca necesitamos invocar a San Miguel. Vivimos tiempos de lucha espiritual, de tentaciones sutiles, de sombras que buscan apagar la fe. Miguel se convierte entonces en nuestro escudo, en nuestra fuerza y en la certeza de que, unidos a Dios, ninguna tiniebla podrá vencer la luz. San Gabriel Arcángel, el mensajero de la buena nueva. Gabriel significa, fortaleza de Dios. Es el ángel que trae consigo los anuncios más trascendentes en la historia de la salvación. Fue él quien se apareció a Zacarías en el templo para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y sobre todo, fue él quien fue enviado a Nazaret para llevar la noticia más grande jamás pronunciada, que la Virgen María concebiría por obra del Espíritu Santo al Salvador del mundo. En ese instante, Gabriel no fue un simple mensajero, sino el portador de la esperanza, el testigo del momento en que el cielo tocó la tierra. Con palabras llenas de luz y de paz, proclamó a María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Su misión sigue viva hoy, porque Gabriel es el arcángel que nos ayuda a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. A veces la voluntad divina se nos presenta envuelta en silencio o en caminos inesperados, pero con la ayuda de Gabriel podemos acogerla con confianza, como lo hizo María. Él nos recuerda que cada vida humana tiene una misión, que el plan de Dios nunca deja de cumplirse, y que siempre hay un anuncio de esperanza que puede transformar nuestra historia. San Rafael Arcángel, el sanador y compañero de camino. Su nombre significa, medicina de Dios, y su presencia se revela en el libro de Tobías, donde acompaña y protege al joven Tobías en su viaje. Rafael se disfraza de viajero, caminando a su lado, guiándolo con discreción, enseñándole a confiar en Dios y finalmente curando la ceguera de su padre Tobit. Rafael es, por excelencia, el arcángel de la sanación, no solo de las enfermedades físicas, sino también de las heridas del alma, las tristezas, las angustias, los dolores ocultos que cargamos en el corazón. Su misión es recordarnos que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, que Él envía a sus ángeles para sostenernos en la enfermedad, para consolarnos en la soledad y para mostrarnos que cada herida puede transformarse en bendición. Invocar a San Rafael es abrir la puerta a la esperanza en medio de la prueba. Es confiar en que Dios pone junto a nosotros compañeros de camino, visibles e invisibles, para que nunca nos sintamos abandonados. Él nos guía en nuestras decisiones, nos protege en nuestros viajes y nos da fortaleza para perseverar cuando las fuerzas parecen agotarse. Con estos tres arcángeles, vemos reflejado todo el amor de Dios hacia la humanidad, un Dios que protege, que anuncia y que sana. Miguel nos defiende, Gabriel nos comunica su palabra y Rafael nos alivia en nuestras debilidades. La fiesta de los arcángeles no es solamente un recuerdo de la historia sagrada ni un acto litúrgico que se guarda en el calendario de la Iglesia. Es una celebración que tiene una fuerza espiritual y actual que toca directamente nuestra vida cotidiana. Cada uno de los tres arcángeles nos muestra un rostro distinto del amor de Dios y nos invita a vivir de manera más consciente nuestra fe en el presente. San Miguel, el defensor en la lucha espiritual. Vivimos en un mundo marcado por tensiones visibles e invisibles.
No todas las batallas que enfrentamos son materiales. Muchas son luchas interiores, contra la tentación, contra la desesperanza, contra la voz que nos quiere alejar de la confianza en Dios. Es ahí donde la figura de San Miguel se vuelve tan actual. Él nos recuerda que la vida cristiana es una lucha constante, no para vivir con miedo, sino con fortaleza. San Miguel nos enseña a levantar la mirada y proclamar: ¿quién como Dios? Su intercesión nos protege de la soberbia, de los engaños del mal, de los lazos espirituales que buscan debilitarnos. Hoy más que nunca, su presencia es un escudo para la familia, para la iglesia y para cada alma que se aferra al bien. San Gabriel, la voz de Dios en medio del ruido. En un mundo que habla sin cesar, donde la información se multiplica y a menudo confunde, es fácil perder la capacidad de escuchar lo esencial. Gabriel es el arcángel que viene a recordarnos que Dios todavía habla, que todavía anuncia buenas noticias, que su palabra no se ha apagado. Así como en Nazaret llevó el anuncio de la encarnación, hoy también nos trae la certeza de que Dios sigue obrando en lo oculto, en lo pequeño, en lo inesperado. Nos enseña a reconocer la voz del Señor en la oración, en la palabra, en los acontecimientos diarios y hasta en el silencio. Invocar a Gabriel es pedir la gracia de abrir el corazón a los mensajes de Dios, para no vivir de espaldas a su plan, sino como María, disponibles, confiados y dispuestos a decir sí. San Rafael, medicina para el cuerpo y el alma. Todos, en algún momento, llevamos heridas. Algunas son visibles, como una enfermedad física, otras, invisibles, como la tristeza, el desánimo o la soledad. Rafael, cuyo nombre significa medicina de Dios, es un recordatorio de que el Señor no nos abandona en nuestro dolor, sino que envía ayuda desde lo alto. Él es guía para los que buscan sentido en medio de la confusión, compañía para quienes se sienten solos en el camino y consuelo para quienes atraviesan pruebas. Su misión es profundamente actual porque nos habla de la ternura de Dios, un Dios que no solo quiere salvarnos en el cielo, sino también sostenernos aquí en la tierra, curando nuestras heridas con paciencia y amor. La fuerza de los tres juntos. Al contemplar a Miguel, Gabriel y Rafael, comprendemos que Dios no deja ninguna dimensión de nuestra vida sin su cuidado. Nos defiende del mal, nos ilumina con su palabra y nos sana en nuestras debilidades. Los tres arcángeles son un recordatorio vivo de que el cielo está en movimiento, de que no estamos solos en nuestra lucha, y de que el amor de Dios se hace cercano a través de sus mensajeros. Celebrarlos hoy no es solo una tradición, es renovar nuestra confianza en la providencia divina, sabiendo que mientras caminamos en este mundo, el Señor ha dispuesto sus ángeles para acompañarnos, protegernos y guiarnos siempre hacia Él. La lucha de San Miguel es también nuestra lucha. Cada día debemos discernir entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Él nos recuerda que el triunfo ya pertenece a Dios, y que cuando lo invocamos, nos revestimos de la fuerza celestial que vence al enemigo. El anuncio de San Gabriel sigue resonando en la historia. Alégrate, el Señor está contigo. Estas palabras no solo fueron para María, sino que hoy también se dirigen a cada corazón abierto a la gracia. Él nos enseña que Dios nunca deja de hablarnos, y que incluso en medio de la incertidumbre, siempre hay una buena noticia que nos conduce a la esperanza. San Rafael, por su parte, nos enseña la paciencia del amor divino que acompaña, sana y consuela. En él reconocemos que nuestras heridas, tanto del cuerpo como del alma, pueden ser tocadas por la medicina de Dios, y que nunca caminamos solos, porque siempre hay una mano que nos guía y un ángel que intercede. Hermanos, la fiesta de los arcángeles es una invitación a abrir los ojos de la fe. Nos recuerda que somos parte de una historia más grande, una historia en la que el cielo interviene y se inclina hacia la tierra para protegernos, animarnos y levantarnos en medio de nuestras batallas. Hoy, más que un recuerdo litúrgico, es un llamado a confiar en que la victoria de Dios es segura, en que su palabra se cumple, y en que su amor sana lo más profundo de nuestro ser. Por eso, al final de este encuentro, elevaremos juntos una oración solemne a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Una súplica llena de fe y esperanza, para que ellos, como mensajeros y servidores del Altísimo, acompañen nuestro camino y nos conduzcan siempre hacia Cristo, que es la verdadera luz y la plenitud de nuestra vida. Oración solemne a los tres arcángeles. Dios eterno y todopoderoso,
Hoy elevamos nuestro corazón en este día de solemnidad, dando gracias por tus siervos celestiales, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, a quienes envías como mensajeros, defensores y guías en nuestro camino de fe. San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, defiéndenos en la batalla. Protégeme a mí, a mi familia y a todos los que te invocan, de las fuerzas del mal, de la tentación y de la oscuridad. Que tu grito eterno, ¿quién como Dios?, se convierta en nuestra bandera de victoria, para que siempre recordemos que solo el Señor es nuestro refugio y fortaleza. San Gabriel Arcángel, mensajero de la buena nueva, tú que anunciaste a la Virgen María el misterio de la Encarnación, ven hoy a anunciar también a nuestra vida la esperanza y la paz. Abre nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Abre nuestro corazón para aceptar su voluntad. Y abre nuestros labios para proclamar su amor con alegría. Enséñanos a decir con confianza, hágase en mí según tu palabra. San Rafael Arcángel, medicina de Dios, compañero fiel en el camino y sanador de los enfermos, ven a derramar tu luz sobre nuestras heridas y dolores. Intercede por quienes sufren en el cuerpo, por quienes están abatidos en el alma, y por todos los que se sienten solos en sus pruebas. Guíanos en nuestros viajes y decisiones, y muéstranos siempre el sendero que conduce a la bendición. Tres arcángeles poderosos del cielo, hoy los invocamos unidos, pidiendo su amparo y protección. San Miguel, defiéndenos. San Gabriel, ilumínanos. San Rafael, cúranos y acompáñanos. Y que toda nuestra vida, protegida por ustedes y sostenida por la gracia de Dios, nos conduzca al encuentro eterno con Cristo, a quien sea el honor, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este encuentro especial en la solemnidad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Después de haber recorrido juntos la novena y de elevar nuestra oración en este día de fiesta, no olvidemos que ellos siguen caminando a nuestro lado, protegiéndonos, guiándonos y recordándonos que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Te invito a que esta oración no se quede solo en este momento, sino que la lleves a tu vida diaria. Invoquemos a San Miguel en nuestras luchas espirituales, a San Gabriel en nuestras dudas y decisiones, y a San Rafael en nuestras enfermedades y heridas. Ellos están cerca, porque son mensajeros fieles del Altísimo. Si esta reflexión y oración ha tocado tu corazón, te invito a compartir este video para que más personas puedan unirse a la gracia de este día. Déjanos en los comentarios tu intención personal, para que juntos, como comunidad de fe, la presentemos ante el Señor bajo la intercesión de los arcángeles. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita, para que sigamos creciendo en la palabra de Dios, en la oración y en la esperanza que nos une como hijos del mismo Padre. Que los santos arcángeles te acompañen siempre y que Cristo, nuestro Señor, sea tu fortaleza, tu paz y tu luz en cada paso de tu camino. Que Dios te bendiga.